¿Qué tal? En el estudio de la microbiología, como en otras presentaciones hemos mencionado, la importancia del estudio de los microbios que pueden afectar la vía respiratoria y entorpecer la calidad de la función de la misma y complicar el pronóstico para nuestro paciente. Es por eso que el siguiente microbio en nuestra lista de la microbiología es la Bordetella pertussis. Comienzo. El perfil básico de este microbio dice que es una bacteria. Recuerda, este grupo de microbios se dedican a la destrucción, a la inflamación y a la invasión del tejido al que están afectando. Por medio del método de la tinción de Gram, se tiñen de color rojo, es Gram negativo, punto muy importante para la selección del antibiótico correcto en cuanto al tratamiento se refiere. Su metabolismo, al igual que el de otras bacterias, es aeróbio. Para poder sobrevivir, metabolizar y hacer de las suyas, requieren de la presencia y consumo de oxígeno. Esta bacteria Bordetella pertussis es la causante de la temida enfermedad conocida como la tosferina. Afortunadamente, una enfermedad con prevalencia cada vez menor, gracias a la vacunación, desde luego. A destacar, este microbio se considera invasor. No hay simbiosis con la Bordetella pertussis. Nadie en nuestro sano estado debemos tener Bordetella en el cuerpo. Esta viene de fuera para acabar con nosotros. La vía de transmisión, muy importante, es a través de la vía respiratoria y sus secreciones contaminadas. La tos, el estornudo, los besos, el fluido nasal son las principales vías de contagio persona a persona. Mucho cuidado ahí, personal de la salud, personal del laboratorio. Hay que tener mucho cuidado, mucha higiene en la manipulación de las secreciones potencialmente infectadas de Bordetella pertussis. Al ser una bacteria de metabolismo aerobio, cuenta con las enzimas oxidasa catalasa para poder llevar a cabo sus funciones de sobrevivencia, metabolismo y producción de factores tóxicos. Muy importante, el ser humano es el único hospedador. No compartimos esta enfermedad infecciosa con ninguna especie animal, por lo menos no hasta el momento. Recordemos que un microorganismo encapsulado es aquel que tiene una protección extra. Sabemos que las bacterias tienen una envoltura, una pared bacteriana de peptidoglucano, pero algunas bacterias tienen una capa extra, una cápsula que les permite tres cosas: ser más agresivos, ser más resistentes al sistema inmune y ser más resistentes a antibióticos. Gracias a esta capa extra, a esta cápsula, principalmente constituida de lipo-oligosacáridos o de lipopolisacáridos, dependiendo del microbio. Por lo tanto, la Bordetella pertussis sí es un microorganismo privilegiado con esta cápsula y es un microbio al que le tenemos que tener mucho cuidado porque es muy agresivo, sí sabe defenderse y es muy resistente al tratamiento antibiótico. ¿Qué morfología tiene este Bordetella pertussis? La de un cocobacilo. Por lo tanto, si en el microscopio ves cocobacilos gram negativos con un paciente cuyas manifestaciones y factores de riesgo concuerdan con el de Bordetella pertussis, ahí ya estableciste el diagnóstico clínico y puedes iniciar tratamiento. Morfológicamente carecen de la capacidad de formar esporas. Hay bacterias como el tétanos que puede cambiar su configuración morfológica para sobrevivir al medio externo. La Bordetella pertussis no tiene esta facultad de crear esporas. Ojo aquí, no porque no pueda crear esporas quiere decir que no puede sobrevivir al ambiente externo y ser contagiosa. Muy importante los lugares a los que afecta: la vía respiratoria superior, nariz, garganta, oído; vía respiratoria inferior, tráquea, bronquio, bronquiolos, alveolos pulmonares; y secundariamente el sistema nervioso central.
Conocida como una bacteria comunitaria, por lo tanto muy contagiosa, por lo tanto capaz de generar epidemias. Sin embargo, esta circunstancia ha ido disminuyendo gracias a la aplicación preventiva de las vacunas. Morfológicamente, esta bacteria, al igual que otras, cuenta con flagelos, esas vellosidades alrededor de su cápsula que le permiten moverse, le permiten fijarse a los tejidos y también le permiten factores de toxicidad. Entonces, muy importante, este Bordetella pertussis tiene cápsula y aparte tiene flagelos que le permiten ser más tóxico, más aferrado y más resistente. Si tú le preguntas al Bordetella pertussis qué temperatura gusta para afectar al cuerpo humano, te va a decir que entre 35 a 37 grados. Obvio, la temperatura corporal en la que oscila el cuerpo humano. No hay vector, no hay insecto transmisor, amigos. Esta bacteria viene de las secreciones infectadas de una persona que la padece. Ningún mosquito, ningún insecto nos la va a traer. Pero la buena noticia aquí es que la vacunación nos va a ayudar. La vacuna conocida como la DTP, nos ayuda a que la prevalencia de esta temible enfermedad sea cada vez menos. Muy importante entonces, hablemos de la morfología de la bordetela. Como mencionamos, tiene una forma ovalada, un cocobacilo. Como otras bacterias que ya hemos mencionado, tiene una pared de péptido glucano que también, además de darle estructura, también le ayuda a ser muy tóxica. Como mencionamos también, tiene la ventaja de una cápsula aparte, una cápsula extra que le permite mayor resistencia y también toxicidad por medio de su material del que está hecha, que es el lipopolisacárido. También, como habíamos mencionado, tiene alrededor de esta cápsula las proyecciones filamentosas llamadas fimbrias o flagelos, la cual le ayudan a adherirse al tejido. ¿Por qué? Porque como dijimos, esta es una bacteria que va a llegar a la vía respiratoria superior e inferior. Claro, la garganta y los pulmones no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo la bordetela hace de las suyas. La tos, el estornudo, van a tratar de sacarlas, pero estas fimbrias, estos flagelos, le van a ayudar a fijarse, a anclarse y a no ser expulsada del cuerpo. Además, como mencionamos, también contienen factores de toxicidad que van a hacer la suya en cuanto a la inflamación, destrucción e invasión de los tejidos. Como otras bacterias ya hemos mencionado, tienen un citoplasma. Adentro de este tienen su material genético y tienen ribosomas los cuales obedecen a este material genético y se ponen a producir los factores de virulencia. Muy importante entonces y a destacar que aparte de esos componentes morfológicos que lo hacen muy bravo a este bordetela, también cuenta con todas estas 7 toxinas aparte para poder acabar con nosotros. Entonces, como ves, es una bacteria que tiene muchos factores de toxicidad, es muy brava y lo peor de todo es que es muy transmisible por medio de la vía respiratoria. La vía respiratoria lo hace muy transmisible. Es el problema. Entonces, cuando una persona está tosiendo, sus secreciones respiratorias contienen la bordetela y son muy contagiosas. Sin embargo, objetos inanimados como los pañuelos que utilizamos a la hora de toser, los vasos de agua, las perillas de la puerta, son conocidos como fómites. ¿Qué quiere decir eso? Objetos inanimados que pueden en estos permanecer el bordetela y ahí permanecer el suficiente tiempo para que una persona llegue, toque esa perilla y se lleve la infección. No necesariamente tiene que toserte una persona infectada en la cara. Si una persona estornudó en sus manos, pero estas manos tocaron una perilla de una puerta y tú posteriormente a la hora o a las 2 horas tocas la misma perilla, es suficiente para que la bacteria se vaya en tus manos. Si tocas tu cara, tu nariz o tu boca, ahí entró la transmisión. Algo muy parecido al coronavirus. Entonces, sea cual sea la vía de la transmisión, el Bordetella pertussis abordará primeramente tu nasofaringe y, si tus defensas morfológicas y funcionales se lo permiten, bajará a la vía respiratoria inferior, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos.
Entonces, una vez instalada en esos dos sitios, el Bordetella pertussis llegará y los tejidos empezarán a ser afectados. Entonces, cuando ya ha arribado la Bordetella pertussis a tu cuerpo, liberará estas tres toxinas: hemaglutinina filamentosa, pertactina y aglutinógeno. Estas con el afán ¿de qué? De anclarse a los tejidos para que la tos y el estornudo no la expulsen del cuerpo. Sin embargo, estas toxinas también en la nasofaringe o en los pulmones propician la formación de moco, la formación de fluido abundante, y esto tiene doble filo. Por un lado, el moco, la flema, trata de encapsular al Bordetella y expulsarlo por medio de la tos, pero también este material, este líquido es viscoso. Los bronquios son tubos que tienen que permitir la entrada y la salida del aire, pero si tienen estas secreciones adentro, el flujo del aire se puede ver entorpecido, disminuyendo la calidad de las respiraciones y provocando la temida hipoxemia. Aparte, el Bordetella pertussis hace uso de la citotoxina traqueal, la cual hace que el efecto de barrido de los cilios. ¿Qué son los cilios? Son vellosidades que tienen las células de tu nasofaringe y de tus pulmones. Esas vellosidades remedan a una escoba y cuando tienen una bacteria, un microbio invasor, empiezan a moverse al unísono para tratar de barrer y expulsar al invasor. La Bordetella lo sabe y utiliza la citotoxina traqueal para poder inhibir este efecto de barrido y arraigarse más en la nasofaringe y los pulmones, evitando así su expulsión. También, la toxina pertussis o toxina pertúsica es una de las más poderosas toxinas de esta bacteria. ¿Por qué? Porque por sí sola y liberada llama a las células T, llama a estos soldados del sistema inmune para que vengan a la batalla. Y tú sabes que habiendo batalla bacteria contra el sistema inmune va a haber inflamación. Imagínate tus bronquios, que son tubos llenos de fluido, llenos de moco, pero aparte hinchados. Obviamente la calidad de la respiración va a ser cada vez menos. Estas células T principalmente provienen del vaso. ¿Por qué te doy este comercial? Porque el vaso es uno de los principales productores de células T. Hemos mencionado en otros videos que ante microbios encapsulados como el Neisseria meningitidis, como el neumococo o como en este caso la Bordetella, las personas que por alguna razón les han quitado el vaso, les han extirpado el vaso, es decir, les han hecho una esplenectomía, son personas que pueden defenderse menos ante estos microbios encapsulados y las llevan más de perder. Bien, fin del comercial. Entonces, la Bordetella libera esta toxina para que venga la guerra y venga la inflamación, pero también en los vasos sanguíneos locales propicia la liberación de histamina. Esta histamina la liberan los vasos sanguíneos locales. Esta histamina actúa sobre el vaso sanguíneo y propicia la salida de fluido, de agua al tejido, empeorando la hinchazón y el estrechamiento de la vía respiratoria tanto superior como inferior, ensombreciendo el pronóstico. Aparte, cuando la Bordetella pertussis ve que está perdiendo la batalla contra el sistema inmune, libera una toxina llamada adenilato ciclasa, la cual le pone un estate quieto al sistema inmune del hospedador, entorpeciendo su función y permitiéndole al Bordetella afectar con mayor intensidad la vía respiratoria, empeorando la disnea, empeorando la función respiratoria y llevándonos poco a poco al deceso. Como ves, hay que tenerle mucho cuidado a este Bordetella. Entonces, durante la enfermedad de esta Bordetella pasaremos por 4 etapas. La primera es la incubación. Recuerda que la incubación es cuando un microbio llega a tu cuerpo, ya está haciendo de las suyas, pero tú no manifiestas nada y ya eres contagioso. El periodo de incubación es de una semana. Una semana es en la que tú ya tienes al Bordetella pertussis encima, pero no manifiestas ninguna enfermedad, no manifiestas ningún síntoma. Sin embargo, ya eres contagioso. Ya eres contagioso a pesar de no tener ningún síntoma. Entonces, muy importante, una vez que este periodo de incubación de una semana ha pasado, empezarás con una fase llamada catarral, la cual dura 2 semanas, durante las cuales tú tendrás congestión nasal, estornudos,
Fiebre o febrícula, dolor de cabeza, tos. Hay que tener mucho cuidado. La tos puede ser leve en este punto, pero ya va contaminada con bacterias del bordetela. Muy importante también, ya eres contagioso en esta fase. Pasada esta fase catarral de 2 semanas, entrarías en la fase más crítica llamada fase paroxística, que puede llegar a durar hasta 6 semanas, en la cual las toxinas de la Bordetella pertussis ya consolidada en tu garganta, en tu nariz, en tus bronquios, ya están en todo su potencial y esto te va a generar a ti episodios, accesos de tos fuerte, incontrolable, que no pueden detenerse. La Bordetella pertussis, la tosferina, tiene la característica de que tú toses y es tan fuerte el estímulo de la tos que no te permite inhalar nuevamente aire. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque compromete tu vía respiratoria. La gente sufre esos accesos de tos incontrolable, sufre jadeos, incluso esos accesos de tos pueden ser tan fuertes que el esfuerzo mismo de la tos puede llegar a fracturar las costillas de tu caja torácica, puede llegar a generar desgarros musculares, tendinitis de los músculos intercostales, llega a comprometer tanto tu respiración que requieres de oxígeno suplementario, ocupas hospitalización, incluso intubación. Muy importante, algunas personas presentan pequeños moretes en la cara, petequias. ¿Por qué? Porque es tanta la intensidad del acceso de tos que la cara se les hincha, se les abotaga y los pequeños vasos sanguíneos faciales empiezan a tronar. Truenan y generan esas pequeñas petequias. O también pueden generar hipooxigenación, la cual se manifestará como cianosis, coloración azulada de los dedos, de la cara, de las mucosas, y eso nos indica definitivamente que la función respiratoria está siendo afectada y estamos en riesgo de deceso. Ahora, durante esos accesos de tos no puedes inspirar aire, no puedes meter aire, no hay oxígeno. Y tú sabes que el primer órgano que se daña cuando no hay oxígeno es el cerebro, pudiendo tener episodios de convulsiones, desmayos o incluso el deceso. Por eso es tan peligrosa esta bacteria y sus toxinas, porque generan esos horrendos ataques de tos que pueden comprometer tu vida. Afortunadamente, gracias a la vacunación, cada vez es menos prevalente. Muy importante ese aspecto. Con la vacunación, con el tratamiento antibiótico correcto y con la buena labor de tus defensas, poco a poco la bacteria va a ir disminuyendo y llegando, entrando a la fase convaleciente. ¿Qué quiere decir? Una fase de 2 a 3 semanas en la que la cantidad de bacterias y sus toxinas va disminuyendo, el sistema inmune va ganando territorio, el antibiótico ha hecho buen efecto y poco a poco todo regresa a la normalidad. Pero para evitar cruzar por estas brasas, para evitar cruzar por estas 4 fases, qué mejor que la acción preventiva. Entonces, jóvenes amigos, hablemos del diagnóstico. El diagnóstico clínico, lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, lo que percutes en el paciente, pero sobre todo lo que interrogas y los factores de riesgo que te cuenta, como cuáles. Principalmente para que sospeches esta enfermedad, personas que no han sido vacunadas, o aquellas sin servicios de salud disponible. Los métodos de laboratorio como el cultivo de las secreciones potencialmente infectadas, la tinción de Gram, desde luego, para la selección del antibiótico correcto, y las técnicas moleculares como el PCR y la determinación de anticuerpos también pueden ayudarnos. Establecer el diagnóstico, no sin antes recordar que no todas las manzanas son verdes, es decir, todos estos microbios pueden simular una infección por bordetela. Hay que descartarlos. ¿Para qué? Iniciar tratamiento adecuadamente y lo más pronto posible para evitar las complicaciones. Todas estas. Una vez diagnosticado entonces, el tratamiento es antibiótico, es una bacteria, es destruible con antibióticos, pero tiene que ser el tratamiento correcto. La acitromicina sigue siendo el medicamento de primera elección para esto, el grupo de los macrólidos y manejo de sostén. Es decir, no respira bien, hay que darle oxígeno suplementario, hay que hospitalizarlo, hay que hidratarlo intravenosamente, todo, hasta que las defensas y los antibióticos puedan hacer de las suyas, puedan ayudar a eliminar a este malvado invasor.
Y como habíamos mencionado, la acción preventiva es prioritaria. La vacuna, conocida como DTP, que aborda difteria, tétanos y bordetella pertussis, nos ofrece el 90% de protección. Incluso las embarazadas que no han sido vacunadas pueden tener acceso a esta de manera segura siempre y cuando se encuentren en el tercer trimestre de gestación. Y listo, adiós problema. Helo ahí, sencillo, ¿ah? Bien, yo agradezco mucho tu gentil atención. Si tienes preguntas, dudas, comentarios o sugerencias, quejas, ahí está mi perfil del Facebook. Estoy como Octavio Ibarra con W. Tal vez no te conteste en el momento, pero posteriormente lo haré. Muchas gracias y buen día.